Estaba mirando como en la página de la DIAN y ahí uno puede ver como varias, por ejemplo, lo que hablaban ahora de la memoria económica, también el registro de los contratos. Y yo hace un tiempo que trabajaba en una firma, trabajé para una entidad en ese momento sin ánimo de lucro que era un club, se llama el Country Club de Bogotá. Y pues yo ahorita estaba buscando el Country Club de Bogotá y parece que ya los clubes así de, pues como de ese tipo de actividad económica no están, solo están así como de clubes, pero de deporte. Entonces yo creo que esos ya no, pues por esa actividad que me parece como muy lógico, pues ya no califican Mira dentro del que ESAT. a mí me pasó igual. Yo trabajé para una cooperativa de transporte urbano de pasajeros aquí en Cartagena que es sin ánimo de lucro y que luego pasó a régimen especial y no aparece en el listado. Y yo tengo copia de RUT de ellos todavía y lo miré y sí aparece con la calificación de régimen tributario especial. Entonces, Tatiana, no sé, lo puse en duda. Yo dije, algo tiene el listado, de pronto no está actualizado totalmente, porque si aparece en el RUT que en efecto tiene la calificación, debería estar en ese listado del año correspondiente y tampoco lo encontré. Entonces, no sé, me generó dudas la actualización de ese listado. Me pareció raro. Lo importante es como mirar de pronto en la página de la DIAN que están las actividades meritorias, si como tienes el RUT, si la actividad que está ahí en el SIU de esa entidad está dentro de las que están tipificadas dentro de esas 13 actividades. Ok. Sí. ¿O será que de pronto no mandaron los documentos este año? Porque pues yo creo que por parte del caso que yo comenté, sí, porque yo busqué varios clubes y, o sea, clubes, pero de, pues, de gente rica que va allá y ya no, o sea, ya no hay clubes, entonces no sé si de pronto los clubes ya no califican
en entidad sin ánimo de lucro, probablemente, porque pues esto no es como, o sea, entiendo que esto es como para, pues sí, pues esto no debería ser como una actividad. Sí. Aquí es de transporte de pasajeros. Entonces, mira, está en la actividad número 5, desarrollo social. Dice el número 4921, transporte de pasajeros, 4922, transporte mixto. Entonces, digamos que como actividad está, ya sería como verificar de pronto qué pudo ser, porque sí está. Bueno, chicos, me corresponde del módulo 7, la unidad 3, 4 y 5, entonces pues voy a irles como mostrando la información que tengo y bueno, entonces, particularidades del procedimiento de calificación y actualización de la calidad. Entonces, en esta unidad entenderemos qué información debe ser presentada por las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial. Cuando veamos pues esta sigla de ESAL del RTE, ya sabemos que es entidad sin ánimo de lucro del régimen tributario especial, para efectos de adelantar tanto los procesos de actualización como calificación. Entonces, como ya lo habían mencionado ahorita, esto surgió con la reforma tributaria de la ley 1819 del 2016 y luego de la clasificación y reordenamiento de los contribuyentes del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta que realizó la reforma tributaria, las entidades sin ánimo de lucro deben presentar ante la DIAN y solicitar la calificación como contribuyentes del régimen especial y actualizar la misma anualmente, mediante la remisión de varios documentos que permitirán a la DIAN la verificación del cumplimiento de los requisitos que la ley fijó para aspirar pues a esta calificación. Entonces, pues ya habíamos visto este artículo, todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro serán contribuyentes del impuesto de renta y complementarios conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales. Excepcionalmente, podrán solicitar ante la Administración Tributaria, de acuerdo con el artículo 356-2, su calificación como contribuyente del régimen tributario especial, siempre y cuando cumplan con los requisitos que se enumeran a continuación. Que estén legalmente constituidas, que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades meritorias establecidas en el 359 del estatuto, a las cuales deben tener acceso la comunidad. Entonces yo creo que aquí por eso los clubes ya no, pues ya no van, porque pues aquí no tiene acceso toda la comunidad, sino pues un grupo de especial. Y que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución o liquidación, de acuerdo con el 356-1. Entonces, calificación al régimen tributario especial. Las entidades de que trata el artículo 19 deberán presentar ante la DIAN, mediante el sistema que se definió, la solicitud de calificación al régimen tributario especial, junto con los documentos que el Gobierno Nacional establezca mediante decreto, de conformidad con el artículo 364-5. Surtido este trámite, la Dirección de Impuestos procederá a autorizar su calificación en el
RUT. Registro web y remisión de comentarios de la sociedad civil. Todas las entidades que pretendan ser calificadas en el régimen tributario especial deberán registrarse en el aplicativo web que para ello señale la DIAN. El registro de que trata el presente artículo tiene como objeto que el proceso de calificación sea público, que la comunidad se pronuncie sobre los requisitos de acceso al régimen tributario especial y que remita comentarios generales, observaciones sobre la respectiva entidad. El Gobierno Nacional reglamentará los plazos y condiciones a los que se refiere este artículo. La sociedad solicitante deberá, durante el término establecido en el reglamento para la calificación, previa solicitud de la DIAN, remitir las explicaciones que correspondan para desmentir los comentarios y las observaciones presentadas por la comunidad. Entonces, parágrafo 1. La solicitud de calificación del régimen tributario especial incluye la autorización de publicar los datos que contiene el registro. El registro de que trata el presente artículo será público y deberá contener como mínimo lo siguiente. Entonces, la denominación y domicilio de la entidad, la descripción de la actividad meritoria, el monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto cuando corresponda, el monto y el destino de las asignaciones permanentes que haya realizado en el año y los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano social cuando corresponda. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de control. El monto total de los pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos sin obligación de discriminar los pagos individuales. Los nombres e identificación de los fundadores. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y así como la destinación de la misma, el plazo proyectado para el gesto o la inversión. Para tales efectos, se entienden que la donación a una entidad sin ánimo de lucro es una autorización de publicar los datos que contiene el registro. Cuando las donaciones se perciben en eventos colectivos, sin que sea posible identificar, los deberá inscribir el monto total percibido, la fecha y la destinación del mismo. Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso y los finalizados, los ingresos, los contratos realizados, recibidos, así como las metas logradas en el beneficio de la comunidad, los estados financieros de la entidad, el certificado legal o revisor junto a la declaración de renta donde se evidencie que hayan cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año, cuando corresponda. La declaración internacional no reembolsables que reciben o ejecuten. Este no lo tengo muy claro que es los recursos o internacional no reembolsables que reciban o ejecuten. Pues yo creo que es cuando reciben pues donaciones del exterior o de... Como para el caso de los proyectos que realicé con cooperación internacional, de pronto hablará de eso. No sé. Bueno. El registro de que trata el presente artículo podrá ser el registro de las entidades sin ánimo de lucro que llevan las cámaras de comercio en los términos y condiciones previstos 2150 de 1995. En el artículo 166 del decreto 019 del 2012 y las demás normas que las sustituya o modifique. En caso de ser así, las cámaras de comercio deberán garantizar que dicho registro sea accesible por el público desde un aplicativo web y que los comentarios recibidos sean directamente dirigidos a la DIAN. Los derechos por la prestación del servicio registral son los previstos en las normas vigentes sobre la materia, particularmente en el decreto 2150 y
la ley 1607 del 2012. En cualquier caso, la información referida en el parágrafo anterior deberá ser publicada en la página web de cada entidad. Sin perjuicio del anterior y para efectos de control de la DIAN, publicará durante el año 2017 publicará en su web, en su página web, el nombre o razón social, número de identificación tributaria, representante legal e identificación y actividad registrada en el RUT para los comerciantes de la sociedad civil. Bueno, eso es como la ley de protección de datos y bueno, dice, la ley 2277 del 2020, en la ley 2277 del 2022 fue incluido lo siguiente. Esto fue lo que nos comentaba ahorita Talía. Que cuando la administración tributaria compruebe que no se ha presentado la información establecida en el artículo 364 del estatuto y los demás requisitos establecidos para el proceso de calificación, se procederá dentro de los 10 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud a informar al solicitante los requisitos que no se cumplieron, con el fin de que éste subsane dentro del mes siguiente al envío de la comunicación. Si el contribuyente no cumple con los requisitos en los términos indicados en la presente disposición, la entidad no podrá ser registrada en el RUT como contribuyente especial y seguirá permaneciendo en el régimen tributario ordinario. Y la DIAN rechazará la solicitud mediante acto administrativo contra el que procede recurso de reposición. Dice, por su parte, el procedimiento fue reglamentado en la ley 2150, el cual señaló lo siguiente: solicitud para la calificación como entidad perteneciente al régimen tributario especial. Una vez surtido el procedimiento previsto en el decreto y evidenciado que los contribuyentes que solicitaron la calificación no cumplen la totalidad de los requisitos de que tratan los artículos, la DIAN expedirá un acto administrativo debidamente motivado que niegue la solicitud de calificación dentro de los 4 meses siguientes al vencimiento del plazo que tiene el contribuyente para dar respuesta a los comentarios de la sociedad o al vencimiento del término para la recepción de los comentarios de la sociedad. Cuando no exista ningún comentario conforme con lo establecido en el artículo, conforme con el artículo 356-2, en este caso, el contribuyente seguirá permaneciendo en el régimen tributario ordinario del impuesto de renta y complementarios. Contra el acto administrativo que niegue la solicitud del régimen tributario especial del impuesto de renta, procede recurso de reposición dentro de los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso, que ese no tengo muy claro cuánto es el término, no sé si son 3 días, pero pues de pronto un abogado sabe cuál es los términos. Hola. Hola, qué pena, te tengo que escuchar ahí respecto a que... Yo no sé si son 3 días porque, pues, creo que o sea, en la experiencia hemos contado 3 días, pero yo no sé si así lo precisa la ley. Tocaría como revisar porque me parece importante saber o sea, cuánto término se tiene para un recurso de reposición. Pero pues si quieres lo dejamos ahí como para...
Sí, podemos verificarlo, igual que el procedimiento con Carolina del contrato. Ese y esto que nos comentas acá ya son dos dudas y en la próxima lo ampliamos. Una preguntita, es cuando rechazan, ¿cierto? Sí, dice, mira, em, dice, cuando no se cumplen la totalidad de los requisitos de que trata los artículos, bueno, estos artículos, la DIAN expedirá el acto administrativo debidamente motivado que niegue la solicitud de calificación dentro de los 4 meses siguientes al vencimiento del plazo que tiene el contribuyente para dar respuesta a los comentarios de la sociedad civil o al vencimiento del término de la recepción de comentarios. Cuando no exista ningún comentario conforme con lo establecido en el artículo 356, raya 2, el contribuyente seguirá permaneciendo el régimen tributario ordinario. Contra el acto administrativo que niegue la solicitud de calificación del impuesto sobre la renta del régimen tributario especial, procede el recurso de reposición dentro de los términos señalados en el Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso. Son 10 días. 10 días. Sí, eso lo estamos revisando el martes. Es el artículo 70 y algo. Vamos a revisarlo aquí. Listo. El artículo 76. Exactamente, el artículo 76. Ok. 10 días, ¿sí? Sí, serían 10 días. ¿Pero qué serán hábiles o calendario? No, ahí tienen que ser hábiles. Siempre que se hable de días, son hábiles. A menos que se haga la claridad de que son días. Ok. ¿Cómo se llama? Hola, hola. Hola, Hola. ¿cómo están? Ven, es que se me desconectó un poquito la conexión. Estábamos hablando del tema de unos días. ¿Me puedes recordar, por favor? Porque ya yo tengo unas preguntas. Estamos validando, o sea, que cuando se niegue la calificación, procede recurso de reposición dentro de los términos señalados en el código del CEPACA. Pero pues estábamos mirando cuánto, o sea, cuánto tiempo tendría el contribuyente para poner el recurso de reposición, sino que pues no lo tengo muy claro. Entonces, dentro del material creo que hablaba un tiempo, lo que pasa es que bueno, no tengo ahora las notas cerca, hablaba de un mes para responder o algo así. Sí, o sea, primero, ese mes es como para dar los comentarios. Después, cuando ellos como que lo niegan, entonces se tiene un mes para dar los comentarios. Posterior a eso, si no hay comentarios o si no lo desvirtúan, por decirlo así, la DIAN tiene un plazo de 4 meses para sacar el acto administrativo que niega definitivamente, o sea, que niega la calificación. Pero posterior a eso, el contribuyente puede proceder el recurso de reposición. Entonces, estábamos hablando de cuánto tiempo es el recurso de reposición. Entonces, Jair dice que son 10 días. Y eso está de pronto normado en algún documento o algo así. Yo la duda que tenía era el tiempo que tenían, tú sabes que hay una aparte donde pues hay abierto a la comunidad para interponer comentarios positivos o negativos, etcétera, etcétera. Esa era la duda que yo tenía. El tiempo uno en que dura o permanece abierta, por así decirlo, el tema de escribir comentarios y el tiempo en que, sí, pues, que permanece como abierta la plataforma para esos comentarios y demás y eso. O sea, esa es la duda que yo tenía. A ver, Lo de la sociedad civil. Sí, exacto, la participación de la sociedad civil. Es decir, yo me imagino que eso lo abren por un tiempo determinado, no queda ahí abierto século seculorum, sino que a partir de ahí hasta de... Para la actualización son los primeros 6 meses para la actualización.
Ahorita Tati nos Ajá. estaba diciendo que para la calificación en cualquier momento se puede hacer. O sea, por ejemplo, si yo quiero calificar en octubre, pues yo lo puedo hacer en octubre. Ujú. Ahí, Oh, ahí, o sea, como que la DIAN da unos comentarios y el contribuyente tiene un mes para, pues, para subsanar lo que ellos digan. Bueno, con respecto a lo que estabas diciendo, voy a ver algo que va acá en un procedimiento. Dice, una vez recibida la información a través del servicio informático electrónico, dentro de los 5 días siguientes, la DIAN procederá a su publicación en el sitio web por un término de 10 días calendario con el fin de garantizar la participación de la sociedad civil. ok, o sea que Simultánea, perdón, termino el párrafo. De manera simultánea, de manera simultánea, los sujetos obligados al registro deberán publicar en su sitio web por el mismo término la información y sus anexos, conforme a lo establecido en los parágrafos 2 y 4 del 364-5 del Estatuto. Entonces, esa era tu pregunta. Se recibe y la DIAN tiene 5 días para publicarlo y luego lo dejará por 10 días y en esos mismos términos, de forma simultánea, la empresa también tiene que publicarlo en su sitio web. ok, listo, gracias. Pero espérate, porque por acá hablaba de un mes. Sí, el mes es para cuando... Para subsanar. no, para dar respuesta a los comentarios de la sociedad civil también. Ok. Bueno, voy a terminar de leer el párrafo. Bueno. Los comentarios de la sociedad civil se recibirán únicamente a través de los servicios informáticos electrónicos dispuestos por la DIAN. A esos comentarios se les da el siguiente tratamiento. La DIAN los remite a los sujetos obligados al registro web dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del término de la publicación de la información. Los obligados al registro web a través del servicio informático electrónico darán respuesta a los comentarios de la sociedad civil dentro de los 30 días calendarios siguientes a su recibo con los soportes que corresponden. En caso de no dar respuesta o no justificar o soportar los comentarios de la sociedad civil oportunamente, se procederá al rechazo de la solicitud de calificación, permanencia o actualización del régimen tributario especial. Ya, terminé. Pues ese tema de los términos. Por acá tengo una imagen de procedimiento modificado. Dice 15 días calendarios para que la DIAN y el solicitante, en que la DIAN y el solicitante tendrán que publicar la información de registro web a la espera de comentarios de la sociedad civil. 15 días. Y luego un mes para dar respuesta, como ya comentaron ustedes. Ok, entonces supongo que ya después de ese mes, si no se reciben comentarios, entonces la DIAN ahí ya expide el acto administrativo que dice que tiene 4 meses siguientes. El de rechazo. Sí. Cuando lo rechacen. Ok, a ver, lo que entiendo es, después de vencido este plazo de mes para comentarios y demás, la DIAN tiene 4 meses adicionales o dentro de esos 4 meses siguientes para emitir el acto administrativo, ¿es así? Y ahí es lo que estábamos hablando, que contra ese acto procede recurso de reposición. El recurso de reposición, ok. Listo. Esos 4 meses que comenta Tatiana sería un mes para que donde el contribuyente debe dar respuesta a cada uno de los comentarios y luego la DIAN tiene 3 meses para generar el acto administrativo, ahí se suman 4 meses. En caso de que la sociedad civil no hiciera comentarios, no serían 4 meses, sino solamente los 3 meses que se toma la DIAN para generar el acto administrativo.
Les voy a compartir la imagen. Tocaría mirar si dónde lo hice exactamente, dónde se modificó. ¿Quieres compartir la imagen por acá o dónde? Listo, entonces, posteriormente y siempre que la entidad fuera calificada como contribuyente del régimen tributario especial, deberá anualmente solicitar la actualización en los siguientes términos. Actualización anual de la información del registro web. Los contribuyentes de que trata el artículo de este decreto que opten por continuar en el régimen tributario especial deberán enviar información del registro web de que trata el artículo 1.2.1 de este decreto dentro de los plazos establecidos. Y aquí vamos a hablar ya de la actualización anual y dice, los contribuyentes pertenecientes al régimen tributario especial del impuesto de renta deberán actualizar anualmente su calidad de contribuyentes en el mencionado régimen. Esta actualización será anual e iniciará para todos los contribuyentes calificados en este régimen con la presentación de la declaración del impuesto de renta y complementarios del año 2017, que fue a partir de ahí cuando se empezó a exigir la calificación, donde los contribuyentes que no deseen continuar en este régimen al momento de la presentación de la declaración del impuesto de renta marcarán la casilla que renuncia al régimen tributario especial sobre la sección del formulario que prescriba la unidad administrativa. La manifestación voluntaria de renuncia al régimen tributario especial en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios tendrá efectos a partir del periodo gravable siguiente al año al que corresponda la declaración tributaria donde se marcó la casilla de renuncia. Asimismo, las entidades que hayan obtenido ingresos superiores a 160 VTs en el año gravable inmediatamente anterior a la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta, deberán presentar la memoria económica de que trata el artículo del decreto 1625. Esas memorias, o sea, aquí en la DIAN podemos ver qué son, pues, qué exigen en la memoria económica. Y dice como, acá está como el contenido general, entonces dice año gravable que se informa, razón social y de la entidad informante, donaciones efectuadas a tercero cuando hubiera lugar a ello, indicando la fecha de donación, nombre y apellido, razón social, NID del donatario, identificación detallada del bien donado, identificada la clase de activo, valor, la materia, entendiéndose esta como en dinero o en especie en que se efectuó la donación e indicando la condición cuando sea el caso. Información de las subvenciones recibidas indicando origen público o privado, nacional o internacional, identificación del donante, nombres y apellidos o razón social, tipo de documento, identificación y número, valor y destinación. Identificación de la fuente de ingresos, indicando ingresos por donaciones, ingresos por el desarrollo de la actividad meritoria, otros ingresos. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable anterior. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando año del beneficio o excedente neto que originó la asignación, plazo de ejecución. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año. Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de transparencia cuando hubiera lugar. Entonces, mira, aquí nos dicen la presentación debe presentarse en un archivo PDF en el servicio informático registro tributario especial, régimen tributario especial,
y debe ser firmada por el representante legal y el revisor fiscal o contador público según corresponda. Ese es como el contenido de la memoria económica. Bueno, entonces, los contribuyentes de este decreto que no presenten la información a que se refiere el artículo de este decreto y marcaron la casilla de renuncia del régimen tributario especial en la declaración del impuesto de renta serán excluidos como contribuyentes especiales a partir del año gravable en que se hizo la manifestación o no se presentó la información. Para tal efecto, el área competente de la DIAN proferirá acto administrativo mediante el cual se excluyen como contribuyentes del régimen tributario especial a partir de este año y ellos pues ya deberán pasar al régimen ordinario. Adicionalmente, las entidades que soliciten la calificación del régimen tributario especial deberán presentar los siguientes formatos. El formato 2530, que es solicitud de régimen tributario especial y es información de fundadores. Se diligencia la información de los fundadores de la CESAL. El formato 2531, solicitud del régimen tributario especial, información de personas que ejercen cargos gerenciales, directivos o de control. Deben registrar la información de las personas que ejercen cargos gerenciales, directivos o de control. Formato 2532, que es la información de donaciones y recursos de cooperación internacional no reembolsables. Está prescrito para información de las donaciones y recursos de cooperación internacional recibidas por la ESAL. Y está el 2533, que es la información de las asignaciones permanentes que se haya realizado durante el año. Estas es las particularidades y la calificación y actualización del régimen tributario especial. Pues no sé si nos queda ahí como otra vez duda de los tiempos y lo miramos bien. Sí, ese podríamos revisarlo de acuerdo al procedimiento que compartió. Aunque creo que aquí hay en la DIAN también uno como para ver. Y saben que estaba revisando también ahí del listado de las ESAL calificadas en el régimen tributario especial, que es ese listado que se publica ahí, o sea, según lo que vi, como que hace referencia a las que ingresan durante ese año fiscal, porque estaba también revisando acá una IPS, o sea, una fundación que presta servicios de salud, que no la encontré tampoco en ninguno de los. Y si está calificada dentro del régimen de tributación especial. Pues acá en la DIAN dice que pues para subsanar la solicitud de calificación procederá dentro del término de 10 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud a informar al solicitante los requisitos que no se cumplieron, con el fin de que esto lo subsane dentro del mes siguiente al envío de la comunicación. O sea, tienen un mes para los contribuyentes para subsanar lo que la DIAN les diga que no está bien. En el caso de que incumplan el plazo, la entidad no podrá ser registrada como un contribuyente especial y se procederá a la negación. Bueno, este es un tema un poquito nuevo, o sea, esta determinación del excedente, pero bueno.
Determinación del beneficio neto o excedente. La determinación y reinversión de los excedentes obtenidos por las entidades del régimen especial es uno de los pilares para permanecer en el régimen y en la actualización de calificación como contribuyentes. Entonces, como lo decía, pues este es uno de los requisitos, es la condición no lucrativa que debe ostentar la entidad que desea ser admitida en este régimen. Por lo tanto, tratándose de entidades sin ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, estas no generan ganancias y utilidades, puesto que la finalidad será la reinversión completa de los recursos obtenidos en el desarrollo de la actividad meritoria. En consecuencia, si al finalizar el periodo gradable los recursos obtenidos a título de ingresos resultaron mayores a la sumatoria de los egresos, es decir, en este caso se llaman excedentes, pero en el régimen ordinario se llaman las utilidades, realizadas durante el mismo periodo, más las inversiones, el resultado corresponderá al remanente pendiente de la destinación al desarrollo de la actividad, o bien, como técnicamente se denomina, beneficio neto o excedente. Si consideramos que la determinación del beneficio neto o excedente involucra operaciones de ingreso, egresos e inversiones para los contribuyentes de este régimen, los cuales se encuentran obligados a llevar libros de contabilidad, resultará probable que existan diferencias entre las bases contables y fiscales. Esto creo que lo habíamos visto en días pasados. Recordemos que una cosa es la contabilidad que lleva la entidad y otra cosa es la conciliación fiscal. Entonces, aquí pues nos habla de que pues tenemos que tener en cuenta estas diferencias también. Toda vez que estas últimas serán determinadas a partir de las reglas establecidas por la normatividad tributaria, mientras que las bases contables serán determinadas a partir de los marcos técnicos contables vigentes en Colombia, que son las normas internacionales. Así las cosas, la determinación del beneficio o excedente deberá estar soportado en el registro de las diferencias entre las bases contables y fiscales, tal como lo dispone el parágrafo 1 del artículo 358 del Estatuto y el artículo del decreto 1625 del 2016. Este último haciendo una remisión expresa al sistema de conciliación fiscal de la ley 1819, que está establecido en el artículo 772-1. Me dan un segundito, por favor. Bueno, si bien la determinación adecuada de los excedentes obtenidos por el régimen especial revisten de gran importancia, pues su determinación y reinversión completa representa uno de los más importantes requisitos para la permanencia del régimen. O sea, si no se tiene como muy bien sustentado esta reinversión de estos excedentes, la permanencia del régimen no se puede, no pueden continuar. Bueno, en el artículo 357 nos habla de cómo se determina el beneficio neto o el excedente. Para determinar el beneficio neto o excedente se tomará la totalidad de los ingresos, cualquiera sea su naturaleza. Pues recordemos que los ingresos generalmente, bueno, siempre están en la cuenta 4, pues para los que no saben, pues no están como muy familiarizados con la contabilidad, los ingresos siempre los vamos a observar en la cuenta 4. ¿Listo? Ahí están, hay ingresos operacionales, ingresos no operacionales, otros ingresos.
Entonces, pues supongo que pues la entidad tiene que tomar toda esa cuenta 4, ¿sí? Sí, todo. Por ejemplo, generalmente, ¿de qué están las entidades sin ánimo de lucro? De que, pues, de qué viven, entonces, de las donaciones. Entonces, eso, pues, debe ser unos ingresos por donaciones. Pero no sé, tal vez de pronto también venden algunos artículos, ¿sí? Entonces, pues ahí también tendrían que incluir esa venta de esos artículos. O sea, todos los ingresos. Para mí, si yo voy a terminar un beneficio en la cuenta de ingresos, cogería toda la cuenta 4. Pues no sé si alguien lo ha hecho. Pues yo creería que es así, o sea, coger toda la cuenta 4, porque acuerdas, o sea, la cuenta 4 tiene ingresos operacionales, ingresos no operacionales y otros ingresos. Entonces sería coger la totalidad en un balance de la cuenta 4. Sí, de acuerdo. Bueno, que tengan relación de causalidad con los ingresos o con el cumplimiento de su objeto social de conformidad con lo dispuesto en este artículo, incluyendo en los egresos las inversiones que hagan en cumplimiento del mismo. El cumplimiento de lo previsto en el inciso primero de este parágrafo dará lugar a considerar este egreso como improcedente o como una renta líquida por recuperación de deducciones. Entonces, dice que referido al artículo anterior y estableció de forma expresa el procedimiento que la CESAL del régimen tributario especial debían aplicar para establecer el beneficio neto excedente que tendrían reconocimiento fiscal, indicando lo siguiente. El beneficio neto excedente de que trata el artículo 357, el 357, que es la determinación del beneficio neto o excedente, de los sujetos a que se refiere el artículo del decreto, que se encuentran calificados o clasificados dentro del registro único como régimen tributario especial, se calculará de acuerdo al siguiente procedimiento. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Del total de los ingresos fiscales de que trata el artículo del decreto, se restarán los ingresos fiscales de que trata el artículo de ese decreto. O sea, para mí, o sea, se hace una depuración normal del impuesto de renta. Me imagino que trayendo, por ejemplo, los gastos que no son deducibles, ¿sí? Esto es como lo que yo entiendo de esto, pero lo que les digo, o sea, esto yo nunca lo he hecho como tal en la práctica. Al resultado anterior se le adicionan las inversiones de los periodos gravables anteriores y que fueron restados bajo el tratamiento dispuesto en el numeral anterior y liquidadas en el año gravable, materia de determinación del beneficio neto excedente. Las operaciones aritméticas efectuadas en los numerales anteriores darán como resultado el beneficio neto excedente, al cual se le aplicarán el tratamiento contenido en el presente decreto. La inversión de que trata el artículo 2 de este artículo no podrá exceder el resultado del beneficio neto excedente computado antes de descontar la inversión. O sea, yo creo que para entender bien porque esto es puro, o sea, estos son letras, pero en realidad para determinarlo son puros números. Entonces, pues yo no les traje un ejemplo, pero yo creo que para entenderlo bien tendríamos que hacer un ejemplo. Al momento en que se resta la inversión y que dice que esa inversión no puede ser mayor al excedente, sí, como tú dices, tocaría hacer la operación, pero sería como que no puedes invertir más de lo que al final del periodo va a ser tu excedente, porque allí pues ya se te convertiría
una pérdida, ¿no? Hay una pérdida, sí. Ujú. Mira, aquí dice esto lo que yo les decía. De manera excepcional, en caso que existan egresos improcedentes, estos se detraerán del beneficio neto excedente y estarían sometidos a una tarifa del 20% de conformidad con el establecido en este decreto. En el caso de que esas entidades perciban rentas exentas, estas se tendrán en cuenta para la determinación del beneficio neto excedente. ¿Qué puede ser una renta exenta? A ver, yo miro acá como para que lo tengamos claro todos. Y allí mientras tú miras la renta exenta, en el parágrafo 4, cuando dice de manera excepcional, en caso que existan ingresos improcedentes, estos se detraerán del beneficio neto excedente. Estos no se podrán restar de esos ingresos. O sea, por y ese ejemplo, valor, dime. una factura, un gasto que no tenga, o sea, que no esté soportado con factura. Ajá. No lo podría restar, así lo entiendo yo. Y yo también, o sea, tengo la duda en este tema específico porque en renta para régimen ordinario sería lo que nos comentan, pero a mí me llama mucho la atención acá de que creo que allí en lo que leíste en la diapositiva anterior habla mucho de que esos egresos y esas inversiones que se realicen tienen que ver con el objeto social de la entidad. Esa es una como de las formas en que la DIAN regula también qué se puede deducir y qué no se puede deducir, y es que tenga que ver esa parte de causalidad que tú hablabas, que tenga que ver directamente con ese objeto social. Entonces me entra la duda con el tema de actividad meritoria y las que no la realizan así. Esa sería como también, además de no cumplir con esa obligación formal de la factura, de tener esa factura o ese soporte, también si es autorizado o no ese tipo de ingresos, porque se supone que tanto ingresos como egresos tendrían que ver con ese objeto social, que es un tema de apoyo a la comunidad, y que de pronto tanto las inversiones, los ingresos que se reciben y los ingresos que se dan tengan que ver con la operación y que finalmente no se salga de allí. Lo que explicaba Carolina anteriormente con el tema del seguimiento al tipo de donaciones que se hacen, que sí sea en realidad una donación para ese tipo de actividad. O sea, lo que yo pienso es que cuando se va a hacer el impuesto de renta, pues ellos tienen una tarifa especial, ¿cierto? Que es el 20. Sí, pero que si reinviertes todo, pudieras no pagar ese 20. Ajá, pero sí, pero espérate, pero para mí yo creo que esto es una depuración, o sea, es una depuración normal de un impuesto de renta, o sea, se cogen los ingresos y se determinan los gastos que sí proceden. El resto tendrían que tomarse como no deducibles, que es lo que hemos visto como en llamadas anteriores, o sea, del gasto no deducible. Si quieren, yo como para que pues para mí es claro cómo se hace una depuración, pero yo por ahí tengo como unas rentas que he hecho y en otra ocasión les puedo traer como unos ejemplos de cómo se determina un impuesto de renta en Colombia, como para que nos quede claro a todos los que no, pues a los que no han hecho impuesto de renta. Si les parece. Claro. Muchas gracias. Sí, sería bueno. Muy bueno. Y, o sea, mirar esta partecita, Laura, de pronto, como tú dices, como no, ninguno creo, tenemos la experiencia en cómo se realiza este tipo de liquidación. En ese parágrafo 4 me parece importante donde dice que eso que de pronto, digamos, no se puede deducir, estarán sometidas a la tarifa del 20%, pero es que esa tarifa es la tarifa general de este régimen, ¿no? Es la tarifa general. Entonces, de pronto en ese ejercicio que nos traiga, mirar bien, ok, ¿cuándo se aplica esa tarifa del 20%? Pero que el objetivo de ellos es que al momento de realizar la reinversión de esos excedentes, lo que he entendido en el texto es que no paguen el 20%, porque si no sería una ESAL que no pertenecería al régimen tributario especial, que esas tienen el 20% fijo
sobre los excedentes que generen. Entonces la intención de ellos acá es, ok, vamos a reinvertir esto en la operación que tenemos para disminuir ese porcentaje, para disminuir ese 20% y dice de hecho que en algunas puede ser eso el 0%. No sé si más adelante en los módulos yo también más o menos que ya está esa unidad, de pronto está esa información detallada. Ya lo vamos a mirar. Pero sí, si quieren, yo me llevo como para hacer unos ejemplos, puede ser del régimen ordinario y régimen especial, como para que veamos cómo es la diferencia y cuánto, o sea, en caso práctico, cuál es la diferencia en el impuesto de renta, que realmente pues eso es como el beneficio real que ellos tienen, que no van a pagar un impuesto de renta como lo paga. Uh-huh. Pudieran ellos acogerse a esa exención total del impuesto, el no tener que pagar impuestos siendo de régimen tributario especial. Es que acá dice, las entidades que pertenecen al régimen tributario especial tienen un tratamiento diferencial en el impuesto de renta, pues están sometidos a la tarifa especial del 20% sobre el beneficio neto excedente determinado. O sea, a mí me parece que sí se paga sobre el beneficio neto excedente el 20%. Bueno, mira, lo que yo puedo aportar es lo siguiente. Lo normal es que una entidad que pertenezca al régimen tributario especial, su impuesto su impuesto sobre la renta sea 0%. Pero como estas empresas tienen unos excedentes, y lo que pasa es que si ellos no reinvierten esos excedentes, entonces estarán sometidos al impuesto de renta del 20%. Exacto, o sea, si ellos no reinvierten, por sí, eso... Con los excedentes. Sí, si ellos no reinvierten eso en la actividad meritoria, entonces tienen que pagar el 20% del impuesto. Además hay otra cosa, y es que cada año, a comienzo de año hasta marzo, tienen plazo de hacer la asamblea general, que en esa asamblea general es donde se realizan este tipo de procedimientos, de hacer esas reinversiones y bueno, de que quede constancia, digamos, porque es que yo pertenezco con mi papá a una cooperativa, yo bueno, lo acompaño cada año, y ahí yo recuerdo que dentro de los puntos de la agenda tienen que colocar la reinversión de los excedentes, la publicación en la DIAN, o sea, todo queda como en esa acta que ellos van publicando y tienen un término al comienzo del año, que era lo que decían ustedes, para poder como publicarlo en la DIAN. Y ahí lo que entiendo yo también es que durante toda la depuración y si se demuestra que realmente esos excedentes fueron redistribuidos de la mejor manera, de acuerdo a lo que dice ahí, pues no tendrían lugar a, por eso dice de la renta exenta, que ya no tendrían ese, digamos, como ese beneficio de ese valor exento, porque ya no tendrían sobre eso que rentar, digámoslo así. Sí. Bueno, entonces aquí pues nos trae el módulo, o sea, como explicado de qué dependerá la determinación del beneficio neto, que pues esto es lo que les digo, es muy teórico. Yo voy a hacerles, me comprometo a hacer unos casos prácticos como con
números como para que sea más claro para todos, porque esto pues así es como muy, no, es un poquito difícil de entender así no trayendo casos prácticos, mejor dicho. Entonces dice que dependerá de lo que hablamos, los ingresos, los egresos y las inversiones de los contribuyentes del régimen tributario especial. Entonces, los ingresos. Bueno, entonces, ingresos que conformarán el beneficio neto o excedente son los siguientes. Ingresos considerados como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Ingresos considerados como rentas exentas, que por acá, por ejemplo, vi uno que está, por ejemplo, ya les digo, pero aquí yo sé que están, por ejemplo, los ingresos por como por ejemplo cuando hay un accidente, que te dan eso tiene un nombre que no lo recuerdo ahora, pero ¿Póliza? Sí, como que cuando te devuelven esa plata, eso se considera un ingreso, o sea, o no, por ejemplo, se accidentó a alguien y te entró un ingreso de una aseguradora. Eso entiendo que es considerado una renta exenta. Los obtenidos por dividendos o participaciones, siempre y cuando hayan sido abonados en calidad de exigibles. Las donaciones que no se encuentren sujetos a esta condición. La parte o porción cumplida respecto de las donaciones sujetas a condición. Asimismo, y frente a los ingresos que forman parte del beneficio neto excedente de los contribuyentes del régimen tributario especial, el Consejo de Estado, mediante sentencia 4 de diciembre del 2019, expresó lo siguiente. En los términos de esta específica norma de orden superior, los ingresos que se deben tener en cuenta para efectos de la determinación del beneficio neto son todos aquellos que, sin perjuicio de su naturaleza, fueron percibidos por la entidad respectiva a lo largo del periodo gravable. Sin embargo, valga agregar que, a voces del artículo 17 del decreto 187 de 1975, por la naturaleza del impuesto de renta, solo los ingresos que tienen la vocación de generar un incremento neto en el patrimonio del contribuyente son objetos del gravamen. Pues para mí, pues serían, sí, como todos los ingresos que perciba la entidad. Entonces, la sala advierte que el legislador no realizó distinción alguna en relación con los ingresos que deban ser considerados para la determinación del beneficio neto. De manera que todos los ingresos tributarios del artículo 1,2171,71 del DURT devengados contablemente en el periodo gravable son un factor positivo que aumenta el beneficio neto fijado por el 357, lo cual incluyen para efectos de ese régimen tributario especial los ingresos tributarios que el Congreso, por política fiscal, hayan desgravado o definido como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional para los contribuyentes del régimen ordinario. O sea, lo que les digo, yo creo que en la práctica se cogería toda la cuenta 4. Que ahí es donde se registran contablemente todos los ingresos. Entonces, los egresos. A diferencia de los contribuyentes del régimen ordinario obligados a llevar contabilidad, quienes deben atender reglas independientes para la realización tanto de costos como de gastos, los contribuyentes del régimen tributario especial tienen derecho a descontar egresos, los cuales abarcan ambas definiciones de acuerdo con el DURT y que se definen de la siguiente manera. El concepto de egreso para los contribuyentes a que se refiere este artículo, o sea, del régimen tributario especial,
comprenden los costos y los gastos devengados contablemente en el año o periodo gravable aplicado las limitaciones y excepciones de que trata el título primero del libro primero del Estatuto Tributario y demás requisitos y condiciones allí previstas. Se exceptúan de lo anterior las limitaciones relacionadas con los tributos pagados en el desarrollo de la actividad meritoria de la entidad. Cuando se incurra en ingresos devengados para el desarrollo de la actividad meritoria, estos serán deducibles. Volvamos. Cuando se incurra en ingresos devengados, o sea, si en gastos, para el desarrollo de la actividad meritoria, estos serán deducibles sin que necesariamente se encuentren asociados a la realización del ingreso. Lo anterior sin perjuicio de las limitaciones, excepciones mencionadas. La ejecución de los beneficios netos o excedentes de los años anteriores no constituyen egreso del ejercicio. O sea, solo exclusivamente es el ingreso del año gravable. Las donaciones que se realicen en el cumplimiento de lo previsto en el artículo 3 podrán ser tratados como egreso procedente en el periodo gravable en que la donación sea efectivamente realizada. O sea, esto lo que quiere decir es que, recordemos que las donaciones tienen como unos requisitos. Entonces, si la entidad sin ánimo de lucro realiza una donación que cumple con los requisitos, también puede ser tratado como un egreso. En el incumplimiento de lo previsto en el 357 del Estatuto de este decreto, dará lugar a la aplicación de la tarifa del 20% de conformidad con lo establecido en el numeral 2, o como una renta líquida por recuperación de deducciones según corresponde. Entonces, yo creo que eso es lo que hablamos, que cuando no se reinvierta ese excedente, se tendrá que aplicar la tarifa del 20% a ese valor neto o a ese, pues, o a esa, sí, a esa utilidad, o acá se llama excedente. Sí, allí yo pienso, yo voy a decir algo y bueno, me dicen si están de acuerdo. Está una empresa, una fundación. La fundación solicita pertenecer al régimen tributario especial, porque mientras no lo haya solicitado, pertenece al régimen ordinario. Entonces solicita y ya cuando obtiene la admisión al régimen tributario especial, a final del año gravable, tiene un excedente de 100, un excedente. Resulta que ese excedente no lo reinvirtió. Entonces, como pertenece al régimen tributario especial, entonces debe pagar impuestos sobre ese excedente del 20%. ¿Cierto? Pero si es una fundación que nunca fue admitida y no reinvirtió en nada, impuesto tarifa general. ¿Cierto? O sea, no te escuché la última parte. No, porque es que ahorita escuché que tenemos que hacer la distinción entre los regímenes tributarios especiales que pagan el 20% y el régimen tributario especial que pagan la tarifa ordinaria. O sea, o es régimen tributario especial o no lo es. Solo que cuando sí son régimen tributario especial, tienen un beneficio en el impuesto que es del 20%, pero cuando sus excedentes no son reinvertidos. Exacto. Eso es básicamente lo que... Y lo que... Bueno, sí, eso que estabas hablando. Ya, sí, yo creo que es así. Yo creo que es así, o sea, si no reinvierten, se le aplica la tarifa del 20, pero hay que tener claro que eso es solo para los que ya fueron admitidos. Ah, sí, claro. Del resto pertenecen al régimen, al impuesto de renta complementaria, al régimen ordinario. Bueno, aquí hay como un ejemplo de una deducción que se trata diferente en el régimen tributario especial y en el régimen ordinario. Entonces, les voy a traer yo de verdad les voy a traer un ejemplo porque como para que ustedes entiendan cómo se hace un impuesto de renta y cómo se sacan las deducciones y qué es lo no deducible. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice,
Las erogaciones que correspondan a pagos de tributos en el desarrollo de la actividad meritoria no están sujetos a las limitaciones del estatuto tributario. Por ejemplo, entonces en este sentido, erogaciones como la relacionada en el gravamen a los movimientos financieros, que es el GMF, que esto es así funciona, que para los contribuyentes del régimen ordinario solo se puede deducir el 50%. Es decir, si tú en un régimen ordinario, si se tiene 100 millones por GMF, tú solo puedes deducir 50 millones y el resto es no deducible. ¿Sí? De acuerdo con el inciso 2 del artículo 115 del estatuto, para los contribuyentes del régimen tributario especial será deducible el 100%, es decir, se podrá tomar ese 100% como egreso. No hay que hacerle la depuración del 50%. Entonces, atendiendo la condición especial de entidad sin ánimo de lucro, la normatividad fiscal ha consagrado la posibilidad que los egresos puedan ser considerados como procedentes sin que sea necesario que estén directamente asociados a la realización de un ingreso, siempre y cuando estén asociados al desarrollo de la actividad meritoria. Sí, porque muchas veces, por ejemplo, en el régimen tributario especial, rechazan gastos porque ese egreso no va directamente pues como que relacionado con su ingreso. Entonces yo creo que esto es lo que nos dice esta referencia. Bueno, las inversiones. Las inversiones para los contribuyentes del régimen tributario especial son aquellas erogaciones que la entidad ha realizado con el ánimo de fortalecer su patrimonio y que le generan rendimientos financieros, tal y como lo indica el DUR en los siguientes términos. Se entenderán por inversiones aquellas dirigidas al fortalecimiento del patrimonio que no sean susceptibles de amortización ni depreciación. Es decir, o sea, aquí se entiende, o sea, no se puede, en una inversión no puede ser, por ejemplo, un activo fijo o, por ejemplo, si van a comprar un software, eso tampoco se podría determinar como una inversión. O, por ejemplo, si compraron un terreno, pues lo que me dice esto es que pues para mí, si eso no se considera como una inversión, por lo que nos dice acá. Entonces, se entenderán por inversiones aquellas dirigidas al fortalecimiento del patrimonio que no sean susceptibles de amortización ni depreciación de conformidad con las reglas previstas en el estatuto y que generan rendimientos para el desarrollo de la actividad meritoria de los contribuyentes a que se refiere el artículo del decreto. Estas inversiones tendrán que ser como mínimo superiores a un año. Los rendimientos que generen, o sea, yo creo que estos son como, pueden ser como inversiones en bancos. O sea, lo que yo entiendo es que son como, no sé, por ejemplo, CDTs, o hay un montón de inversiones que hay en los bancos que se pueden hacer. Entonces acá nos dicen, los rendimientos que generen dichas inversiones se tratarán como ingresos de conformidad con el artículo de este decreto, pudiendo dar lugar al beneficio neto excedente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pues como ustedes saben, no sé, por ejemplo, un CDT tiene unos rendimientos financieros. Ese rendimiento que le dan al final del CDT, eso se tratará como un ingreso. Y tiene que ir en el cálculo del beneficio. Cuando las inversiones se destinen a fines diferentes al fortalecimiento del patrimonio y no se reinviertan en las actividades meritorias para la cual fue calificada la entidad, tendrán el carácter de gravado en el año en que esto ocurra. A la tarifa prevista en el numeral 2 de este decreto, que miremos qué tarifa es.
Bueno, sí, ya reviso esta tarifa y se las comparto. Cuando se liquida la inversión en forma total o parcial y esta no se destine a la actividad meritoria, al fortalecimiento de patrimonial de conformidad con el inciso de este artículo, se tratará como una renta líquida gravable a la tarifa prevista en este artículo, que ya la reviso. Y dice, parágrafo 1, las inversiones a que se refiere este artículo deberán estar reconocidas en la contabilidad y en la conciliación fiscal o sistema de registro de diferencias de conformidad con el artículo 772. Este registro se deberá realizar en forma separada por periodo gravable, de manera que se pueda establecer claramente el valor de las inversiones efectuadas en este año, en el año gravable y el saldo final del periodo. Asimismo, se deberá establecer un control en forma separada por periodo gravable de las inversiones líquidas que fueron restadas del beneficio neto de excedentes de los periodos gravables anteriores. Para el tratamiento previsto en el presente artículo, las inversiones serán reconocidas por su valor neto de adquisición. Cuando las inversiones se liquiden, la diferencia resultante tendrá el tratamiento previsto en el artículo 1 del estatuto. O sea, yo creo que, aquí se tendría que revisar si queda, si ganó o si fue ganancia, si fue pérdida, y ahí ya como revisar el registro contable. Entonces, de la referida norma es importante destacar que el Consejo de Estado, mediante la sentencia del año 2019, verificó la procedencia de las limitaciones introducidas en el decreto 2150 a la definición aplicable a las inversiones de los contribuyentes del régimen tributario especial, encontrando que esta definición había excedido la definición establecida por la Ley 1819 al introducir sobre la misma condiciones no fijadas por la norma superior. A través de la sentencia, el Consejo de Estado dice lo siguiente. El artículo 357 dispone que las inversiones susceptibles de calificar como ingresos que disminuyan la base gravable de los contribuyentes del régimen tributario especial son aquellos que están directamente relacionadas con el cumplimiento del objeto social de la entidad respectiva. Este requisito, que fue el único establecido por el legislador en el ordenamiento legal, está planteado en función del destino de la inversión, cumplimiento del objeto social y no atendiendo a la naturaleza de amortizable o depreciable del activo objeto de inversión ni el término de duración de este. Lo anterior no implica de ninguna manera que los contribuyentes que realicen inversiones cuya naturaleza permita ampliar de méritos por depreciación o amortización puedan aminorar el cálculo del beneficio neto excedente 2 veces por la misma erogación. Esto es tanto el valor cancelado por la realización de la inversión como la alícuota de depreciación. La extralimitación referenciada también se predica del mandato de norma reglamentaria que impone un criterio temporal de la inversión no incluido en el artículo 357. Así, la disposición acusa establece que las inversiones tendrán que ser como mínimo superiores a 1 año. Al respecto, observa la sala que el referido artículo 357 no plantea ningún requisito alguno referido al tiempo mínimo de duración de la inversión para que compute como ingreso o aminore el beneficio neto. Para tales efectos, el requisito que establece la referida norma legal está enfocado a que la inversión deba efectuarse en el cumplimiento de su objeto social de conformidad con lo dispuesto en este artículo. Por lo anterior, la sala considera que la exigencia de este criterio temporal de inversiones constituidas de ingresos desborda el contenido normativo.
En este sentido, será necesario considerar que las inversiones para los contribuyentes del régimen tributario especial son aquellos que generan rendimientos financieros y que la entidad realiza con la finalidad de fortalecer su patrimonio, sin que sea necesario el cumplimiento de un lapso específico, toda vez que la ley superior no había fijado plazo alguno, como parte de los requisitos aplicables a las inversiones. En todo caso, será importante que la entidad asegure la respectiva reinversión de los créditos o rendimientos obtenidos a partir de las inversiones realizadas, los cuales constituyen ingresos que generalmente conforman el beneficio neto. O sea, en esto lo que sí dice, o sea, lo que en conclusión parece que lo único que es una inversión para el régimen tributario especial son inversiones que se hagan con bancos. Listo. Bueno, naturaleza exenta del beneficio neto excedente. El artículo 358 del Estatuto Tributario establece que el beneficio neto excedente tendrá el carácter de exento, siempre que sea el mismo destinado directa o indirectamente a programas que constituyen el desarrollo del objeto social y la actividad meritoria durante el año siguiente de su obtención. No obstante, existe una excepción a esta disposición general, la cual resulta aplicable cuando las entidades del régimen tributario especial obtienen ingresos derivados de la ejecución de contratos de obra pública y de interventoría, independiente de su modalidad, pues en este caso, tales ingresos resultan gravados con la tarifa del impuesto de renta general, que esto pues era para el 2021, pero ahorita es el 35. O sea, esto lo que nos dice es que si hay ingresos derivados de la ejecución de contratos de obra pública y de interventoría, ya no es el 20, sino el 35. Que esto, o sea, esto para mí es un poquito, pues es un poquito enredado porque hay que tener como muchas particularidades en cuenta. Yo, la verdad, este tema es como es bastante nuevo para mí, así como en la práctica. Pues no sé si alguno de ustedes lo ha visto. No, pero bueno, como la información es tan amplia, ¿cierto? Porque si nos vamos a la práctica, de pronto de cualquiera de las ESAL que ya mencionamos, que alguna precisamente tenga un contrato de obra pública, como por qué o por dónde, entonces sí es como bastante detalle que creería yo que cuando se haga en ejercicio lo que tú proponías, Laura, de presentar la declaración, que se haga ya con números, en columnas, por concepto, creo que va a ser más fácil comprender cuándo le aplicaría el 20 y cuándo le aplicaría el régimen ordinario el 35%, creería yo. Pero si nos vamos a la práctica, como les digo, si una ESAL que tenga cualquier objeto social o haga una de estas actividades meritorias que preciso tenga contratos de este tipo, a veces legislan como para empresas muy específicas o casos muy específicos para que no queden por fuera, diría yo. No sé ustedes qué opinan. O sea, esto aquí ya son como puros particularidades de los tratamientos. Entonces, yo no sé, yo les propongo como mejor hacerles el ejemplo, como les digo, y explicarles como cada una de estas particularidades como la veo yo, porque así, o sea, para mí está un poquito también como extensa la información, son como muchas particularidades. Sí, de pronto también, Laura, organizarla como en una tablita de 2 columnas. Ok, lo que va en el 20 para los de régimen tributario especial y las actividades o las inversiones o lo que sea que encontremos, los ingresos, lo que sea,
que vaya entonces al 35% para ver la diferencia entre uno y otro, cuándo aplica y cuándo no, porque es extenso, pero Sí, no, pues una pregunta allí, yo ¿cierto? tengo ahí como unas rentas que yo he hecho, y pues como yo las he trabajado, las hago por renglones. Entonces yo lo que pensaba era como irles mostrando o sea, cómo se depura un impuesto de renta en cada renglón, como para que sea como un poquito más claro y ahí ya como revisar este tipo de depuraciones. Entonces ver, por ejemplo, si hay un ingreso por esto, entonces, o sea, clasificarlo y así. Sí, sí, muchas gracias. Sí. Entonces, esta pérdida fiscal, esta me parece importante para que le tengamos como el concepto técnico. Pérdida fiscal es la determinación del beneficio neto excedente. Para la determinación del beneficio neto excedente, los contribuyentes del régimen especial, del total de los ingresos fiscales se restarán los egresos fiscales al resultado anterior. Se le restará el saldo final del periodo gravable de las inversiones efectuadas en el año. Al resultado anterior se le adicionará las inversiones de periodos gravables anteriores y que fueron restadas del beneficio neto excedente. Las operaciones aritméticas efectuadas en los numerales anteriores deberán dar como resultado el beneficio neto excedente. Ahora, y si eventualmente los ingresos resultaran inferiores a los ingresos procedentes, la entidad obtendrá una pérdida fiscal, la cual tendrá el tratamiento dispuesto en el artículo del DUR, el cual establece lo siguiente. Tratamiento de las pérdidas fiscales. Si el resultado del ejercicio se genera una pérdida fiscal, la misma se podrá compensar con los beneficios netos de los periodos gravables siguientes, de conformidad con el artículo 147 del Estatuto. Esta decisión deberá constar en el acta de Asamblea General o máximo órgano directivo antes de presentar la declaración del impuesto de renta y complementarios del correspondiente periodo gravable, que era lo que decía ahorita nuestra compañera, que esto debe quedar en los primeros 3 meses del año. O sea, contenido como en lo que ellos hacen, que no recuerdo el nombre de esto. La asamblea, ¿cierto? Sí, en la asamblea y en las actas de la asamblea. Si bien resulta claro que las pérdidas fiscales determinadas por el régimen tributario especial serán susceptibles de compensación con los beneficios netos de los periodos gravables siguientes, es decir, yo lo que entiendo acá es, tengo una pérdida del 2022 de 100 millones, pero ahorita en 2023 me va a quedar un excedente de 200, yo podré restar esos 100 millones de la pérdida del año anterior. Si bien resulta claro que las pérdidas fiscales determinadas por el régimen tributario especial serán susceptibles de compensación con los beneficios netos de los periodos gravables siguientes, conforme la normatividad expuesta, será importante considerar el efecto que esta situación presenta frente a la determinación del impuesto de renta aplicable a los ingresos no procedentes. Por lo tanto, si la entidad obtuvo como resultado una pérdida fiscal, el cual no incorpora egresos considerados como no procedentes, no habrá lugar a liquidar impuesto de renta del 20% de que trata el artículo. Es decir, el procedimiento previsto en el artículo 4 del DUR no podrá ser aplicado toda vez que este procedimiento dispone que, de manera excepcional, en caso de que existan egresos improcedentes, estos se detraerán del beneficio neto de excedentes y estarán sometidos a la tarifa del 20%. Entonces hay como unos conceptos de la DIAN, doctrina, que dice lo siguiente. Beneficio neto excedente del régimen especial. En el caso en que la entidad genere pérdida fiscal, hay lugar al pago de impuestos sobre la renta, sobre los egresos no procedentes.
Entonces dice que señala que para el caso que existan egresos improcedentes, estos se detraerán del beneficio neto de excedentes y estarán sometidos a la tarifa del 20% de conformidad con lo establecido en el artículo de ese decreto, siempre y cuando esta situación no se genere por causales de exclusión de que trata el 354. Lo anterior se reconoce que en el momento de elaborar la declaración del impuesto de renta, la cual, al realizar el proceso de depuración, ingresos menos egresos e inversiones, daría como resultado una renta líquida o pérdida fiscal correspondiente, debiendo de traer la renta exenta del beneficio neto de excedentes a reinvertir dentro del periodo fiscal, o por la creación de la asignación permanente para obtener finalmente la renta líquida gravable. Por lo tanto, puede dar lugar a algunos eventos que cuando la entidad del régimen tributario especial tenga pérdida fiscal, los egresos no procedentes disminuyan la pérdida producto del proceso de depuración. Así las cosas, ante la eventual condición de pérdida fiscal de la entidad, situación que implica la no existencia del beneficio neto de excedente, no habrá lugar a liquidar impuesto de renta sobre la parte correspondiente a los ingresos improcedentes. O sea, lo que dice la DIAN es que en estos casos de pérdida fiscal no habría lugar, o sea, como que se puede restar y no hay lugar al 20% del impuesto de renta sobre los ingresos improcedentes. No sé si alguien había escuchado esto o creo que no, pues es bastante, o sea, este régimen tiene muchas particularidades al momento de realizar el impuesto de renta. Tiene como muchos casos en cómo se debe hacer el tratamiento. Entonces creo que pues así lo vamos a tener la idea, pero como tal no lo vamos a entender en la práctica. Sí, nos toca como intentar buscar como casitos para entre todos como mirar cómo los depuramos, a ver, para aterrizar eso un poco más. Sí, pues hay que hacer como varios casos. Uno cuando tenga inversiones, otro cuando sea sin inversiones, otro cuando tenga pérdida fiscal, otro cuando que no tenga pérdida fiscal y tenga gastos no procedentes. O sea, son varios casos. Y por último, conductas que generan la exclusión del régimen. Entonces, pérdida de los beneficios. Perderán los beneficios del régimen tributario especial las siguientes entidades. 1. Que no cumplan con lo dispuesto entre los artículos 19 al 23 del Estatuto Tributario. No sé si quieran que se los lea. Bueno, el artículo 19 ya sabemos que es el contribuyente del régimen tributario especial. El artículo 19-1 es retención en la fuente sobre rendimientos financieros a cargo del régimen tributario especial. El raya 2 es tratamiento tributario de las cajas de compensación. El raya 3 son otros contribuyentes del impuesto de renta y complementarios. El raya 4 es tributación sobre la renta de las cooperativas. Y el raya 5 son otros contribuyentes del impuesto de renta. El artículo 20 son las sociedades y entidades extranjeras. Las sociedades y entidades extranjeras son contribuyentes. El raya 1 del 20 es establecimientos permanentes. El raya 2 es tributación de los establecimientos permanentes. El artículo 21 es el concepto de la sociedad extranjera. El artículo 22 son entidades que no son contribuyentes y el artículo 23, entidades no contribuyentes declarantes. Entonces dice que perderán los beneficios
los que no cumplan en no cumplan con lo dispuesto en el artículo 19 al 23 de rayados del estatuto, que no cumplan con lo dispuesto en el artículo, ¿esto qué es? Quinto, ay, no sé, qué pena, no sé los números en el texto del estatuto, cuyos miembros de la junta directiva, fundadores, representantes legales o miembros de órganos de dirección sean declarados, entonces, cuyos miembros de la junta directiva, fundadores, representantes legales o miembros de organismos órganos de dirección sean declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico-social y contra el patrimonio económico, siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización de la entidad para la comisión del delito. Por eso es que, ¿se acuerdan que al principio nos vimos que hay que presentar unos formatos de la junta directiva y los fundadores y representantes legales? Entonces yo creo que es como para ellos investigar quién es. Entonces, si alguno de los miembros está declarado así penalmente, perdería el beneficio. Sean sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública, siempre y cuando los hechos hayan implicado la autorización de la entidad para la comisión de la conducta. Parágrafo 1. Las entidades a las que se refiere este artículo serán excluidas del régimen tributario especial y por ende serán contribuyentes del impuesto sobre la renta a partir del año en el cual incumplan tales condiciones para cuyo efecto se asimilarán a sociedades comerciales nacionales, es decir, un régimen tributario ordinario. Que para este año creo que Tati dijo que era el 35. Las entidades pueden solicitar su calificación al régimen tributario especial para el año gravable siguiente a la pérdida del mismo, para lo cual deberán dar cumplimiento al procedimiento previsto. Es decir, que si una entidad perdió su calificación, o sea, para ese año la perdió, pero en el otro siguiente puede solicitar la calificación nuevamente. La exclusión de las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial por el incumplimiento de los requisitos establecidos en la ley no significará que la entidad pierda su calidad sin ánimo de lucro. O sea, va a seguir siendo sin ánimo de lucro, solo que no va a tener los beneficios del régimen tributario especial. Parágrafo 2. Lo previsto en el numeral 3 de este artículo impedirá la calificación del régimen tributario especial. La administración tributaria, previa comprobación y mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá excluir del régimen tributario especial a las entidades de que trata el artículo 19-4, que el 19-4 es tributación sobre las rentas de las cooperativas. Que del presente estatuto que, 1, no cumplan con las obligaciones establecidas en la legislación cooperativa vigente y aquellas establecidas en el artículo 19-4. Destinen el excedente o beneficio neto en todo o en parte en forma diferente a lo establecido en la legislación cooperativa vigente. No presenten de manera extemporánea su declaración del impuesto de renta y complementarios por 3 periodos gravables de un periodo de 10 años, contados a partir de la primera presentación extemporánea u omisión de la declaración. Las declaraciones que debiendo liquidar y pagar impuesto de renta sean presentadas sin pago total del impuesto de renta o de la respectiva cuota, serán tenidas como no presentadas únicamente para los efectos de este artículo. De ser excluidas del régimen tributario especial, las entidades de que trata el presente parágrafo podrán solicitar su admisión pasados 3 años desde su exclusión. O sea, esta es una particularidad para las cooperativas. Vimos ahorita que lo que yo entendí es que si en las otras tú pierden la calificación, puedes volver a solicitarla al siguiente. Pero para el caso de las cooperativas, tienen que esperar 3 años. Para cuál deberán dar cumplimiento al artículo 356 del estatuto.
En caso de pérdida de los beneficios del régimen tributario especial, dichos beneficios se tornan improcedentes a partir del año gravable en que se incumpla con los requisitos para permanecer al régimen tributario especial. Como puede observarse, las entidades sin ánimo de lucro que pertenezcan al régimen tributario especial no solo deben asegurar el debido cumplimiento de los requisitos fijados para los contribuyentes de este régimen, sino que además durante toda su permanencia. Y a continuación analizaremos algunas de las condiciones más relevantes que podrían generar la pérdida de los beneficios del régimen tributario especial. Entonces dice, las entidades del régimen tributario especial deben asegurar el adecuado y continuo cumplimiento de los siguientes requisitos sustantivos y formales, los cuales se analizaron en la unidad anterior y frente a los cuales destacamos lo siguiente. Entonces, las entidades sin ánimo de lucro tienen que cumplir estos requisitos. Que la constitución de la entidad se haya realizado dentro del marco legal. O sea, esto me imagino que todos los documentos de Cámara de Comercio y todo eso. Llevar libros de contabilidad en debida forma. Desarrollar un objeto social que corresponda a una o varias actividades meritorias. No realizar distribución indirecta o indirectamente de los excedentes. No realizar operaciones que defrauden la norma tributaria. Determinar en debida forma el beneficio neto o excedente. O sea, eso es súper importante. Saber cómo determinar ese beneficio neto. Preparar y presentar oportunamente la memoria económica. Realizar de forma oportuna el proceso de calificación o de actualización de la calidad como contribuyente del régimen tributario especial. Realizar el registro web en el portal de la DIAN. Destinar el beneficio neto o excedente dentro del año siguiente de su obtención a programas que desarrollen la actividad meritoria, siempre que su reinversión esté debidamente autorizada por la Asamblea General o por el máximo órgano de la dirección de la entidad. No reembolsar sus aportes ni distribuir sus excedentes. En relación con las actuaciones de los miembros de junta directiva, fundadores, representantes legales o miembros de órganos de dirección, la ley también señala como posibles causales pérdidas de la condición de contribuyentes de régimen especial lo siguiente. Este ya me quedó repetido. Entonces, procedimientos frente a la exclusión. Finalmente, y si la autoridad tributaria constatara que la entidad contribuyente del régimen especial incurrió en alguna de las conductas analizadas anteriormente, tal como lo señala el procedimiento descrito, se deberá expedir un acto administrativo correspondiente, el cual ordenará a través del mismo el cambio de responsabilidad del contribuyente en el registro del RUT en la responsabilidad 5, pues que es el régimen ordinario. Vale la pena destacar que contra el acto administrativo proceden los recursos de reposición y apelación en los términos que para tal fin ha dispuesto el Código del Procedimiento Administrativo. Deme un segundo. Creo que son 1437 del 2011. Posibilidad de renunciar al régimen tributario especial. La normatividad fiscal consagra la posibilidad de renunciar de forma voluntaria. La manifestación voluntaria de renuncia al régimen tributario especial en la declaración del impuesto de renta y complementarios tendrá efectos a partir del periodo gravable siguiente al año gravable a que corresponda la declaración tributaria donde se marcó la casilla de renuncia. Entonces, dice el artículo de renuncia. La entidad sin ánimo de lucro que permanezca el régimen tributario especial podrá renunciar a la calidad en cualquier tiempo mediante la actualización del RUT, donde se deberá incluir la responsabilidad como contribuyente del impuesto del régimen ordinario a partir del año gravable en que se realice la actualización. Este procedimiento no deberá ser realizado por los sujetos que
que pertenezcan al régimen tributario especial y hayan diligenciado la casilla de renuncia que se refiere el inciso segundo del artículo. En atención a la normatividad expuesta, las ESAL no representa una obligación indefinida por parte de la entidad sin ánimo de lucro, quien en todo caso podrá optar por solicitar la permanencia en el régimen mediante el procedimiento de actualización de calificación o bien realizar la renuncia en los términos anteriores referidos, lo cual conllevará a la pérdida de los beneficios respectivos a partir del año gravable en que se produzca la renuncia a través de la actualización del RUT. Posibilidad de solicitar la readmisión del régimen. Considerando las modificaciones introducidas en la Ley 2010 del 2019, las entidades que resulten excluidas por alguna de las circunstancias descritas anteriormente, con excepción de aquellas que sean excluidas por conductas incurridos por los fundadores, representantes legales o miembros de los órganos de dirección en los términos descritos anteriormente y que no podrán solicitar nuevamente la administración del régimen, al igual que las entidades que hayan manifestado o formalizado la renuncia, podrán solicitar la calificación o admisión nuevamente al régimen a partir del año siguiente de la pérdida del beneficio. Entonces, era lo que vimos ahorita. En el caso de las cooperativas, la solicitud de admisión podrá realizarse luego de 3 años desde su exclusión, para lo cual deberán realizar nuevamente el proceso de calificación en los términos señalados en el artículo 356. Hay una conclusión y dice, la permanencia en el régimen tributario especial exige la realización y desarrollo objetivo de una actividad meritoria, no solo al momento de solicitar la calificación, sino además durante toda su vida jurídica. Ahora, y más allá del cumplimiento de los requisitos sustantivos ya estudiados y como se observa, la permanencia de este régimen está sujeta al cumplimiento múltiples de requisitos formales, las cuales requieren que las ESAL del régimen tributario especial, con independencia del tamaño o tipo de actividad desarrollada, implemente adecuadamente los procesos y controles administrativos que le permitan cumplir con todas las exigencias normativas y la preparación y entrega de los reportes oportunos introducidos en la Ley 1819, los cuales podrán ser consolidados a partir de un buen sistema de información contable, financiera y la aplicación de adecuados procesos de control interno y externo. Esta serie de requisitos formales podrán resultar más complejos de implementar y evaluar en entidades donde su mismo carácter no lucrativo le impida realizar una amplia asignación presupuestal a este tipo de procesos. Sin embargo, la ley no realizó distinción alguna en relación con las ESAL que deseen acceder a los beneficios del régimen, por lo que será necesario en todo caso que estas entidades cumplan adecuadamente con las disposiciones establecidas. Bueno, un poquito extenso. O sea, la verdad me parece que tiene como muchas particularidades este régimen. Sí, tiene mucho detalle y toca revisarlo con cuidado, o sea, detenidamente cada uno de los aspectos del régimen. O sea, toca sí o sí que hagamos. También tener claro el tema de las actividades meritorias, cuáles son también puede ser objeto de pregunta. No sé si quieren, yo podría como para hacer unos ejemplos concretos, por ahí que en unas 2 semanitas. Sí, yo creería que sí. Podemos revisarlo después de que revisemos el tema de